Buenas tardes, pueblo de todo el mundo y hermanos en Cristo Jesús. Les habla su hermano en Cristo, José Luis García Huete, miembro y fundador del Ministerio Tesoros Escondidos de Managua, Nicaragua. Sean bendecidos con todo tipo de bendición. Estamos aquí para continuar con el plan de Dios en tiempo real. Vamos a revisar un poquito a recordar porque vamos a estar en la misma lámina y vamos a recordar que hablábamos de los acontecimientos en general del 6001 al 7000. Es increíble todo lo que se va a establecer al principio de ese milenio, porque todo se va a ir estableciendo conforme todo se vaya normalizando del el desastre que hubo o de los juicios que hubieron hasta el 6000 o hasta el 2000 de la gracia. Y hablábamos de las maravillas del día de reposo del Señor con un valor de 1000 años. El reinado milenial son 1000 años, está en singular, no está en plural. Hay teólogos que dicen que el reinado milenial pueden ser muchos milenios. No es cierto, porque no cuadraría el tiempo de Dios de formal y en firme. El Señor está trabajando un ciclo de 7 semanas, trabaja en semanas, está trabajando semanalmente y trabaja en ciclo de 7 semanas. Nosotros traemos un ciclo de 7 semanas desde que el Señor agarró un día para reorganizar la tierra y crear, y vamos estudiando sobre la semana número 7. Pero cuando nosotros llegamos al final del reinado milenial, mis hermanitos, o sea, cuando se cumplen los 7000 años, se acabó el reposo del Señor. Y no solo se acaba eso, se acaba la semana número 7. Quiero recapitular y quiero recordarle que desde el día que el Señor apartó el primer día de trabajo, y fue la tarde y la mañana del primer día, y fue la tarde y la mañana del segundo, el tercero, el cuarto, hasta el séptimo. Desde el primer día de la tarde y la mañana hasta el 7000, mis hermanitos, ¿saben cuántos años hay? Globales, ¿verdad? Aquí estamos hablando conforme a esto del 7000, el 6000, los 2000 de la gracia. Esto ya es año con año hablando en la semana número 7 de los proyectos de Dios por años. Los años van seguidos. Pero en todo el proyecto del ciclo de las 7 semanas del Señor, hasta el final, hasta el 7000, al final del reinado milenial, mis hermanitos, desde el primer día que el Señor reorganizó la tierra, la ordenó, empezó a ordenar y a crear, hasta el 7000, tenemos un total en el tiempo real de Dios. El Señor ha trabajado con todos sus descansos 7 semanas. Eso equivale a 49.000 años, porque 7 por 7 son 49.000. Acuérdense que son semanas son semanas de 7000 años. Pues desde entonces hasta el 7000, hablando de la semana número 7, tenemos un tiempo en milenios de 49.000 años. Y después de esta semana número 7, sigue la semana, aquí dice la siguiente semana. Pues esa siguiente semana, ustedes pueden decir que es la número 8, porque estamos viendo la 7. La número 8 de la semana que sigue. O sea, tenemos la semana número 7 con 7000 años. Usted puede decir que es la semana número 8. Vamos a empezar a hablar del milenio de la semana número 8. Y también, si usted quiere decir que a partir de ese 8000, o sea, de 7001, ahí entramos al año 8000, al milenio 8000.
Si usted desde ahí quiere decir, vienen 7 semanas más de trabajo, bien ha dicho. Y si usted quiere decir, bueno, vamos a la semana número 8 con su primer milenio, está correcto también. Yo se lo voy a decir como el primer milenio de la semana siguiente o de la semana número 8, porque estamos viendo la semana número 7. Esa semana que sigue no es cualquier semana, no es la 9, no es la 10, no es la 11, ni es la 5, es la semana 8, porque estamos viendo la semana número 7. Hasta aquí, hermanitos, hasta el 7000, no hemos falseado ni con ningún día ni con un año. Hemos ido tiempo sincronizado. ¿Y de dónde saca que está sincronizado? Bueno, y no dice la Biblia que el reinado milenial son 1000 años. No está sincronizado con el 6000, más 1000 años, son 7000. Vamos a sincronizar. Ahora les voy a sincronizar el año, los eventos que van a suceder en el año del 7001 a terminar el 8000, a terminar el milenio. Deben entender, quiero explicarles algo antes de comenzar a explicar estos eventos. Vamos a ir conforme la escritura lo dice, pero generalizado. Por ejemplo, en este año es la rebelión satánica. No tengo exactamente el registro bíblico. ¿Que en qué año del 8000? ¿O por qué siglo del 8000? ¿O por qué década del 8000? Va a ser la rebelión satánica. Pero vamos a seguir el orden cronológico de los eventos que son en el año 8000, porque no son en el 7000, no son en el reinado milenial, son después del reinado milenial. Ahí van a ver cómo la Biblia les va a ir dando la pauta. Y cómo los eventos le van diciendo cuál es el que sigue, uno tras el otro. Pero en la semana, comenzando la semana 8, la semana 8 la vamos a comenzar con el año 8000. O sea, vamos a comenzar hablando del 7001 en adelante. Aquí donde está esta pelotita, ahí dice 7000. ¿Y por qué no traemos otras líneas de tiempo aquí en esta misma línea? Porque no hay. Después del 2060, Romano se le acabó el relajo, se le acabó la tergiversación, se le acabó la maldad, ya no existen. Si una de las maravillas que sucederá en el reino milenial, que va a acabar Dios con el montón de religiones mentirosas, la va a desaparecer. Solo va a quedar su verdadera religión, la que ha existido desde tiempos ancestrales. Esa es la que va a quedar. ¿Y cuál es esa? ¿Cuál es esa religión? Pues la que ama sus mandamientos. Esa es la que va a quedar. La que se ganó el privilegio de ir al reinado milenial porque guardó su ley y creyó en su ley, creyó en sus fiestas. Así es que, hermanos, vamos a hablar del 7001 en adelante. Y lo primero que va a suceder en el 7001, lo primero que sucede, después de los 1000 años, cuando terminan los 1000 años, Satanás será suelto un poco de tiempo y saldrá a engañar a las naciones de nuevo, mis hermanos. Eso está en Apocalipsis 27:9. Va a salir de nuevo a engañar a las naciones. ¿Se puede imaginar usted qué bonito van a estar los centros productivos, las naciones? Imagínense que con la edad de los árboles, quién sabe cuántos hijos tuvieron los que volvieron a empezar las naciones allá después del juicio de las naciones. Empezaron las naciones, ¿verdad? Alrededor del campamento de los santos, los desiertos eran productivos, todo era maravilloso. Pero lo terrible del hombre es que el hombre lo vuelve a probar Dios y no da, sale defectuoso. Está fallado todavía el hombre, porque después que el hombre le sirvió a Dios, después que Dios le mostró su paz y le mostró sus maravillas y su gobierno, no le gustó al hombre.
para que lo sepan, pues, que en el reinado milenial, ya al final del reinado milenial, las naciones ya van a estar conspirando, ya van a estar listas para cuando Satanás salga a engañarla. No crean que Satanás las va a engañar a la nación ahí nomasito de un día para otro. No, no, no. Va a salir a prepararla con calma, con tiempo. Y el acontecimiento número 1 dice, después de los 1000 años, Satanás será suelto un poco pero lo bueno aquí es que va a ser soltado por un poco de tiempo. No es mucho tiempo. Cuando ya el profeta dice un poco de tiempo, es a la imaginación de nosotros de lo que es un poco de tiempo. No es un poco de tiempo al tamaño de Dios, es un poco de tiempo al tamaño de nosotros. Recuerden que ya una tribulación como la que hubo con los 21 juicios apocalípticos antes del 6000, ya una tribulación de esa ya no va a haber. Ya no va a haber una tribulación. Dice que es una tribulación que habrá aquí, ¿verdad? Antes de los juicios del Señor, antes del 6000. Dice que es una tribulación de la cual nunca ha habido en la tierra, ni la habrá. Por eso saco conclusiones que el poco de tiempo es pequeño. Pero claro, yo me imagino que no tan chiquitico, porque engañar a todas las naciones no va a ser muy fácil y ni muy rápido. Aquí usted puede decir, si usted quiere pensar que Satanás va a dilatar 100 años engañando a las naciones, es válido. Si alguien cree que Satanás va a ocupar unos 200 años para engañar de nuevo a las naciones, para mí es válido. Porque como la Biblia no me relata, no me da un tiempo específico como cuando me da con la sexta copa, con la séptima trompeta, con la sexta trompeta, como el séptimo sello. No me da en los eventos un tiempo exacto. Solo sé que estoy montado. Cuando se terminó el reino milenial y estoy montado en el año 8000. Eso sí lo sé así con exactitud. Pero cuando él engaña a las naciones, sigue, este es el final, este es lo que sigue. En este tiempo, la rebelión satánica es consumida por el fuego de Dios. Jeremías 4, 23 al 25. Es consumida esa rebelión. O sea, va a ser rápido. Eso es lo que se conoce como un juicio por fuego. Años atrás siempre se enseñó, ¿verdad?, que la iglesia se iba y luego venía el fuego de Dios y destruía todo y mataba a los seres humanos. Nunca la Biblia dijo eso. Esa fue una interpretación que los hermanos que posiblemente tenían la gran intención de hablar de los juicios de Dios tal vez no con la exactitud, con el tiempo de Dios. Entonces, pues ellos a veces se rifaban a decir eso, pero no. El Señor, su misericordia es tan grande que es incomprensible a veces. Recuerdan que en la Biblia está escrito, recuerden, y se lo he dicho en esta exposición, que incluso el Señor viene a la tierra, regresa a la tierra, ¿verdad? A salvar a Israel, a darle vida a Israel, a rescatarlo en la Gran Armagedón. Y dice la Biblia que el Señor todavía tiene la misericordia de que las bestias que estaban operando en aquel tiempo, dice que les permitió la vida un poco de tiempo más. O sea, miren lo bueno que es Dios. O sea, no los destruyó a como va a destruir a los que están bien armados y a los que se deciden pelear contra el caballo blanco. Pues esto es todo diferente. Cuando esta rebelión satánica se dé, el, con el fuego va a consumir toda la rebelión en todo el planeta. Y, y en esta rebelión es donde se va a cumplir
la famosa guerra de Gog y Magog, la otra parte, porque es que esa profecía es larga. Una parte se cumple en el Armagedón, en el Armagedón, en la guerra de Gog y Magog, que se da en Armagedón, pero la otra parte de Armagedón, que es el capítulo 38, se cumple aquí. Vamos a leer un poco a Ezequiel 38. Ezequiel 38 dice de la siguiente manera. Desde el 8 vamos a leer, ustedes lean todos los capítulos y escudriñenlo. El 38:8 dice, de aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada. Pregunto, ¿ya Israel fue salvado de la espada? No. Ahí están volando plomo ahorita. Una guerra de jamás. Recogida de muchos pueblos. Todavía no la he recogido de muchos pueblos. Imagínense que vamos a llegar a la semana 70 y Dios la va a reunir al final. Incluso, acuérdense que en el juicio de las naciones salva a gente gentil que ayudó a los israelitas, a los judíos. Salvar la espada recogida de muchos pueblos a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación. Nunca han tenido a Dios. Lo rechazaron, pues. Todavía, pues, allá para los juicios de Dios, entrados los juicios de Dios con quien pactan y con quien hacen alianza con el anticristo, el nuevo gobernante mundial. Mas fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. Va a haber un día que sí, Dios va a reunir a todos los israelitas en un solo país, en un solo Israel. Un día va a llegar ese día. Y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra será, y todas tus tropas y muchos pueblos contigo, así ha dicho Jehová el Señor. En aquel día subirán palabras en tu corazón, y concebirás mal pensamiento y dirás, subiré contra una tierra indefensa. ¿Ustedes creen que Israel es tierra indefensa ahorita? No, mi hermano, también armados hasta los dientes. Iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. ¿Usted cree que Israel gobierna confiadamente? No, señores. Todas ellas habitan sin muro y no tienen cerrojos ni puertas. Pues esto no es el Israel de ahorita. Para arrebatar despojo y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas. Se fija que yo le decía en la exposición anterior, que Israel tiene unos grandes desiertos, pero grandes. Un gran desierto tiene. Y se dice, y ustedes se lo han oído los predicadores decir, que se dice en la Biblia que ellos poblarán ese desierto, pero todavía no. Y sobre su pueblo recogido de entre las naciones, que hace ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Se fija que en el reinado milenial sí Israel va a poblar esos desiertos. Pues contra ese pueblo es que se va a levantar. Aquí está esta parte que estamos leyendo, el capítulo 38, pertenece a la guerra de Gog y Magog después del reinado milenial. La del 39 es la guerra de Gog y Magog en la batalla de Armagedón. Así está dividida esta profecía. Es una misma profecía, pero se extiende. ¿Saben cómo es la profecía de Gog y Magog? Como es la profecía de Oseas 6:2. Hemos hablado de la 6:2. Aquí les voy a contar lo de Oseas 6:3. O el resto de 6:2. Porque la profecía no dice salvaré o le daré vida a mi pueblo los 2 días. Y dice, y al tercer día lo resucitaré y estarán para siempre con el Señor. Hermano, ¿y cuándo es eso? Ya se los explico. Entonces iremos ahora a Apocalipsis
20. Estamos aplicando un poquito de Biblia, hermano, para tratar de ubicarnos en el tiempo y en las profecías. En Apocalipsis 20, 7 al 9, oiga un poquito de lo que le he explicado hasta el momento. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. A Gog y a Magog. Los mismos personajes, ¿verdad? Los mismos nombres. A fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar. O sea, son más. Los que quieren, los que participan en el Armagedón, la sexta trompeta dice que se seque el río Éufrates para reunirse, para por ahí van a entrar las tropas del oriente y bueno, y de allí se han ganado un poquito antes a todos los reyes para ir contra el del caballo blanco. Hasta se dice que hay una profecía en el Apocalipsis que dice que oyó Juan el número de los soldados del ejército que eran 200 millones. Pues estos no son 200 millones. Los después del reinado milenial dice que son como la arena del mar. O sea, cuánta gente se va a levantar contra la Israel de aquel tiempo. Pero no solo contra Israel. Se va a levantar en esa rebelión contra el campamento de los santos. Ahora dice, el número de los cuales es como la arena del mar. Y dice 29 de Apocalipsis. Y subieron sobre la anchura de la tierra, imagínense. Ya no es que se secó el río Éufrates para que las tropas del oriente entraran. Suben sobre la anchura de la tierra. Suben sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, o sea, Jerusalén. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Qué les parece la paliza que va a llevar Gog y Magog? Porque no solamente va a ir contra Israel, va a ir contra el campamento de los santos. Yo les explicaba allá al principio, en el reinado milenial, en la otra exposición, yo les decía que el Señor establecerá él y su iglesia y se llamará no la Nueva Jerusalén, se va a llamar el campamento de los santos, que va a estar en Israel. Y la ciudad amada, ¿cuál es la ciudad amada de Dios? Pues Jerusalén. Ahí va a establecer el Señor su campamento, en la ciudad amada. No cree que solo el Señor ama esa ciudad la ama el anticristo también. Él piensa que va a gobernar desde ahí. Pero cuando él se atreva a gobernar desde ahí, ya está destinado lo que se va a derramar sobre él y sus seguidores. Así es que, mis hermanitos, esta es la famosa rebelión satánica que se va a desatar porque van a volver a engañar a las naciones. Y le voy a decir algo, no solo engaña a las naciones alrededor de Israel, engaña hasta el pueblo de Israel de nuevo, los que están fuera del campamento de los santos, porque en el campamento de los santos está el Señor y su iglesia que ya tiene vida eterna, porque solo en el campamento de los santos hay ser eterno. Todavía, fuera del campamento de los santos, aún en Israel, no hay seres eternos. Solo hay seres longevos, les explicaba en el reinado milenial. Bueno, y mire que imagínense que pasa el reino milenial y todavía hay muerte porque dice el Señor que los va a matar y los va a consumir por ir contra el campamento de los santos. O sea, atacaron a Dios, atacaron al Señor. Y toda su iglesia la atacaron en Israel. No les importó que estuvieran en Israel. Y a Israel le montaron junto con el campamento de los santos. Esa es la otra parte de la guerra de Gog y Magog que se habla en la rebelión satánica. Miren, hermano, qué facilísimo es disfrutar las profecías y disfrutar el tiempo de Dios. Cómo nos lleva y nos pone en el lugar correcto y nos pone sobre la roca, sobre el material sólido.
Este es el segundo acontecimiento, ¿verdad? Estos son los resultados de soltar a Satanás. Y el tiempo va pasando. Yo arranco con el 7001, pero aquí ya no me atrevo yo a ponerle porque no, la Biblia no me da referencia, ni siquiera me da una seña. Hasta allí me escribió Juan. Pero en esa rebelión satánica, cuando ese fuego cae, eso es lo que se conoce como el fuego que va a ser cielo nuevo y tierra nueva. Porque no solo quemó a los hombres, es que quemó los collados, quemó toda la tierra. Y ustedes saben que la materia no se destruye, la materia solamente se transforma en ceniza. Pero eso da lugar, cuando ese fuego cae a la tierra, eso produce cielo nuevo y tierra nueva, y eso produce vida nueva también. Todo, lo voy a poner así. Cuando alguien quiere sembrar una siembrita, unas hectáreas o menos, ¿verdad? De frijoles, ¿qué hace? Primero quema, socola. Si es montaña rústica, socola y todo cae al suelo, y cuando ya viene el verano, pam, pam, le prende fuego y se quema. Incluso la ceniza de toda la socola que se quema. A veces, a veces tiran el frijolito a la tierra, ni siquiera lo hacen a espec. A veces lo tiran. Y este frijolito ahí viene naciendo con una fuerza increíble. Pues ese fuego que va a ese juicio por fuego que va a caer a la tierra, es lo que se conoce como el fin del mundo. El fin del mundo pecador se acabó. Hasta ahí llegó. Y miren, mis hermanos, ese fuego para que surja cielo nuevo y tierra nueva es tan grande y tan poderoso, que ahí se cumple una profecía que Jeremías dijo. Miren, el tiempo que yo conozco la dijo hace 3600 años. Hasta el 7000 le hago los cálculos. Hasta el 7000. Pero como yo no conozco cuándo es que el año, que cuando cae el juicio por fuego, como no conozco el año exacto dentro del 8000, yo no puedo agregarle el resto. Pero solo de los años que conozco yo, esa es una profecía de 3600 años. Ya se la digo. Tan así que Jeremías cuenta una profecía de mucho tiempo, y él dijo que miró a la tierra y estaba desolada. No vio hombre en la tierra, y las aves de los cielos se habían ido. Ponga cuidado, no las mató Dios a los animales, se habían ido. ¿Se imagina ustedes el gran evento que Dios hizo antes de ese juicio por fuego? Ustedes se pueden imaginar lo que Dios hizo para que no murieran las aves, para que no murieran los animales, para que no murieran los peces del mar, que pues el fuego a ellos no les iba a hacer porque están en el agua, ¿verdad? Pero al menos todo lo que estaba en tierra, donde también el hombre murió, ¿dónde se iba a esconder el hombre? No había manera. Y es tan así ese juicio, que Jeremías dice que no vio hombre, los aves del cielo se habían ido. Hay teólogos que dicen de que esto fue antes del hombre, pero no pudo haber sido antes del hombre, porque Jeremías, antes que hubiera hombre, no había nacido. No podía haber dicho Jeremías, no vi hombre.
Todo el mundo, no es profecía decir algo que nadie pudo ver. Dios no le pudo haber mandado a decir. Me refiero a la interpretación que eso fue antes de que el hombre fuera creado. No es posible. Eso está hablando del futuro. Por eso es una profecía del futuro. Y hasta vamos a leerla. Porque miren qué interesante es esto que sucedió con Jeremías. En Jeremías capítulo 23, Jeremías, ya les digo, perdón, mi hermano, es Jeremías capítulo 4. Jeremías capítulo 4, cuatro 23. Miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos también los vio vacíos, y no había en ellos luz. Ponga cuidado, ni luz había. Ya ustedes se han de imaginar por qué no había luz. Miré a los montes, y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Si usted dice que esto fue antes de los hombres, ¿cómo se iban a ir las aves si no habían hecho las aves? Dios no las había hecho todavía. ¿Cómo se iban? ¿Cómo iba a ver que se habían ido? Se fían que es fácil de entenderlo. Esta profecía es de Jeremías. Y eso va a ser ese juicio por fuego va a ser tan catastrófico que Jeremías no vio hombre. Pregunto, ¿y el campamento de los santos no lo vio? Ah, habían hombres allí, hombres y hombres eternos. No vio a los hombres que se rebelaron contra Dios en ese tiempo. Estoy hablándoles en el año 8000. Tampoco los vio. Y tampoco vio a las aves del cielo se habían ido. Porque se imaginan ustedes los elementos del cielo fusionándose y explotando y la temperatura del fuego cayendo en la tierra. ¿Cómo sobrevivirían las aves? Era imposible. El Señor las había sacado. Cuando ese juicio por fuego venía, Dios había sacado lo que Él iba a salvar para que no muriese, lo que era vida, Él la iba a rescatar. Y los hombres que se lanzaron contra el campamento de los santos no se salvaron. Pero yo no voy a creer jamás que en la rebelión satánica todos los humanos que se habían producido para ese tiempo, que todos fueron convencidos por Satanás. No, 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 no puede ser. Para mí que habían hombres y mujeres que aprendieron a amar a Dios y que servían a Dios. Celebraban la fiesta de los tabernáculos. Iban de mes en mes y día de reposo a adorar al rey. Y sí amaban al rey y defendían al rey. Le estoy hablando fuera del campamento, de las naciones de alrededor del campamento. Pero antes que viniera el juicio por fuego, el Señor se los llevó. Los que clasificaban como gente que amaban a Dios y respetaban a Dios y amaban su ley, se los llevó.
pero también se llevó su campamento. También se lo llevó. Por eso es que Jeremías no mira hombres del todo, no hay nadie. Imagínense que, mire qué increíble fue esa vez, qué increíble va a ser ese juicio, que tampoco había luz. Qué increíble, ¿verdad? Esa profecía es enorme, es grande. Este es lo poquito que logramos captar de los profetas, es lo poquito, porque no tenemos mucho más indicaciones sobre lo que va a suceder en el 8000. No tenemos más que esto poquito que yo logro comprender de los profetas. Además que tampoco puedo decirles que en qué tiempo fue la rebelión satánica. No, no, solo sé que fue en la semana número 8, fue en el año 8000. Más allí yo no le puedo dar tiempo, como el tiempo que les he venido yo describiendo. Este es el otro ciclo de trabajo del Señor. Aquí pique y se extiende este asunto, mis hermanos. Luego va a ser, no sé cuánto tiempo se va a llevar, y viene lo que se llama, luego será el gran juicio del gran trono blanco. Este es el fin del mundo de pecado y nunca más habrá muerte. En este juicio, ahí completamente la muerte se fue. No hay muerte. Y es el final de toda una civilización o civilizaciones que pecaban. Lo que se conoce como el fin del mundo es el fin del pecado. Por eso es que la Biblia dice: el que es amigo del mundo, enemigo de Dios se hace. Pero es al mundo de pecado, no al mundo en sí como planeta, sino al mundo de pecado, a todos aquellos que la Biblia señala como pecado. Ese fin de ese pecado es allí en el gran juicio del trono blanco. De por sí, aquí culmina la muerte, porque en la rebelión satánica hubo muerte, pero al morir el pecado, al morir los que pecaban, pues hasta allí llegó el fin del mundo, pero todavía falta que vayan a juicio. Y en ese gran juicio del gran trono blanco, cuando ese juicio sea, ya nunca habrá más muerte, porque exactamente después de ese juicio es lo que se conoce como la muerte segunda. Y el que no clasificó, el que no pudo pasar en ese juicio, va a morir por segunda vez y para siempre. Ustedes saben que la iglesia gloriosa que va a ser arrebatada, han muerto un montón de hermanos y seguirán muriendo hasta el 2000 o hasta el 6000 de Dios, ¿verdad? O 2060 romano. Pero cuando resuciten, va a ser para vida eterna, va a ser para recibir galardón, pero no va a volver a morir. Pero estos del juicio del gran trono blanco resucitarán para recibir contra su pecado. Y entonces, cuando eso suceda, se decretará la muerte segunda. ¿Y qué es la muerte segunda? Cuando sea lanzado. Bueno, y en ese juicio no solamente van a ser enjuiciados los que nunca se quisieron componer, sino que va a ser enjuiciado Satanás, el diablo, la serpiente antigua. Él también va a ser enjuiciado. Él, sus seguidores, van a ser enjuiciados.
Y también va a ser enjuiciada la muerte. Todos ellos van a estar en dificultad en ese gran juicio del trono blanco. Estamos aquí, en el gran juicio del gran trono blanco. Apocalipsis 20, 11, 13. Ese juicio, mis hermanos, no es de vivo. Ese juicio es de muerto. Serán enjuiciados ahí todos los muertos desde la caída de Adán, desde que empieza el periodo de la conciencia. Desde entonces, desde esos muertos, hasta el último que muere en la rebelión satánica. Recuerden que la Biblia dice que los muertos en la séptima trompeta se levantó, llegó el juicio de los muertos, pero los muertos de Dios, los muertos que van a Dios. Y dice la Biblia, pero los otros muertos no se levantaron todavía, porque se van a levantar hasta en el juicio del gran trono blanco. Allí se levantarán. Ahí van a levantarse en ese juicio. La tierra estaba desolada y no vio hombre en la tierra, y a las aves de los cielos se habían ido. Esto es producto del fuego a lo que fue sometido la tierra, y todo fue quemado. Pero esto dio lugar a cielo nuevo y tierra nueva, que por el fuego fue purificada y transformada, y para que diera lugar al gran juicio del gran trono blanco. Y este es el fin del mundo de pecado, y nunca más habrá muerte. La resurrección de este tiempo es lo que dará lugar a la muerte segunda. Y no todos los de este juicio, y todos los que se den este juicio será de muertos. Solo de muertos. En este juicio va a haber solo un juicio de muertos. Todo lo que ha muerto sin Dios o con problemas en Dios. Se ha dicho que en el gran juicio del gran trono blanco, ahí va a hacer un juicio para que todo el mundo vaya al lago de fuego, porque todo el mundo está frito, está perdido. No es cierto, mi hermano. El gran juicio del gran trono blanco es igual a los juicios que tenemos aquí en la tierra nosotros, a los juzgados que tenemos aquí nosotros. Usted va a unos juicios según las circunstancias, según lo que haya pasado, según en lo que usted se haya enredado o lo hayan enredado. Y en los juicios son para ver quién sale libre y quién sale culpable. Para eso son los juicios. No puede haber un juicio, el gran juicio, el gran trono blanco no puede ser solo para que todos los que resuciten vayan a la muerte segunda. Falso de toda falsedad. No es cierto. En este juicio del gran trono blanco, le decía que se levantaban los muertos desde, o sea, los muertos que hasta aquí no han clasificado, que han estado contra Dios, que han sido malos desde la caída de Adán, desde el principio de la conciencia, hasta los que mueran en la rebelión satánica. Vean cuántos muertos son los que van a ser juzgados. Pero es necesario que sepan. ¿Se acuerdan del tribunal de Cristo? Hay un tribunal de Cristo en nuestra era, en nuestra época. En la época de la gracia tenemos un tribunal de Cristo. Los hermanos que sufran pérdida, que sufrieron pérdida y no pudieron ser levantados en el arrebatamiento, pero dice Corintios que
aunque no se hayan levantado para el arrebatamiento, aunque ellos hayan sufrido pérdida, pero no sufrirán, pero dice que no perderán su salvación. Bueno, mis hermanos, en el juicio del gran trono blanco se levantarán hermanos en Cristo o gente atrás del Mesías que murieron amando a Dios y queriendo clasificar con Dios, pero sufrieron pérdida. Sufrieron pérdida, pero no perdieron su salvación. He hasta entonces en el gran juicio del gran trono blanco que ellos se levantarán. No se alarme porque esto no se lo han dicho a los pueblos de Dios. Los ministros creen que es un solo juicio y que ahí van listo todo mundo. No, 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 no. Dios tiene un proceso de salvación para las diferentes edades de una manera increíble. Así es que en el gran juicio del trono blanco se levantarán los primeros que les dije, de Adán hasta la rebelión satánica, y se levantarán aquellos creyentes que sufrieron pérdida, pero no perdieron la salvación. Porque déjenme decirle que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Eso jamás lo han podido entender la teología romana. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. En el gran juicio del trono blanco se levantarán también aquellos hermanos o creyentes atrás del Mesías y con el tiempo de la gracia, hermanos que lucharon con todas sus uñas y todo su corazón, no pudieron levantarse en el arrebatamiento, pero sufrieron pérdida. Esos se tendrán que levantar en el gran juicio del gran trono blanco. Para entender un poquito esto que estoy diciendo, tienen que estudiar en nuestros proyectos un escrito que tenemos que se llama El Tribunal de Cristo, para entender un poquito esto que estoy explicando. Estoy hablando del gran juicio del trono blanco con relación a su tiempo. ¿Y quiénes más se levantarán en el gran juicio del trono blanco? Vean que aquí tienen unos que no van a ir a la muerte segunda, pero una multitud va a ir a la muerte segunda de los que Dios va a juzgar en el gran juicio del trono blanco. Al final de estos 7000 años, recuerdan que Dios le daría vida a su pueblo a los 2 días. Aquí pues, cuando era el 6000, ¿se acuerdan? Bueno, esa es una parte de esa profecía, pero la otra parte dice, y al tercer día, o sea, 6:2 dice, y al tercer día resucitaremos y estaremos para siempre con el Señor. Bueno, cuando dice tercer día está hablando del año 7000. ¿Y quiénes son estos? Bueno, pues el remanente de Israel, que Dios lo rescató del Armagedón, de que no los destruyan, los desaparecieran, mueren, tienen que morir, entran al reinado milenial, viven su vida longeva, pero pero antes del tercer día, en el transcurso del reinado milenial, aún con vida longeva, ellos van a morir. Y cuando ellos mueran, tienen la promesa de resucitar al tercer día. Ellos, específicamente y especialmente ellos, el remanente de Israel. Lo dice así la profecía. Oseas, lo dice así, Oseas 6:2 lo dice así específicamente. Quiero mostrárselos. Dice, nos dará vida después de 2 días al remanente de Israel. O sea, a los 2000 años exactos, cuando termine la gracia, le da vida a Israel, lo salva. Y le da entrada al reino milenial. Y dichos tipos van a estar gozosos, ¿verdad? Cuando eso se dé, eso, van a alabar a Dios de una manera increíble. Pero aún allí
no pueden llegar a ser eternos todavía, no pueden alcanzar vida eterna. Y les promete Dios, en el tercer día nos resucitará, dice. ¿A quién? Pues al remanente de Israel, a los que salvó a los 2 días. Y viviremos delante de él. ¿Ves? Van a estar, hasta entonces van a pasar con vida eterna, pero van a entrar a donde está el Señor y donde está la iglesia gloriosa. Ahí van a entrar, van a estar delante de él. Esto va a ser a los 3 días, o sea que cuando yo empecé a hablarles que después de los 1000 años están a Satanás, a mí se me escapó ahorita hablarles en el año 7000 que también sucedía ese gran evento que se levantaban los que habían sido salvados a los 2 días. O sea que el remanente de Israel le da vida a Dios, le dio vida y lo selló y le dio vida a los 2 días. Pasaron al reinado milenial, estuvieron ahí con vida longeva, pero en ese transcurso ellos murieron. La Biblia lo dice, y dice, en el tercer día nos resucitará. Ves que cuando se cumplan los 7000 años, que es el tercer día del que habla la profecía, va a levantar hasta entonces van a resucitar los remanentes de Israel, la nación que él salvó, los hijos de la nación que él salvó, resucitan y están con el Señor, están para siempre con el Señor delante de él. Eso sucedió aquí, en el 7000. A los 3 días, dice la profecía de Osea 6:2. 3 de la profecía. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Qué alegría la de este remanente de Israel, ¿verdad? Y volvemos al juicio del trono blanco. Como estoy hablando de quién se levanta en el gran juicio del trono blanco, pues se me había olvidado decirles quiénes se levantan al tercer día y entonces se los estoy explicando. Y entonces decíamos que en el gran juicio del trono blanco se levantaban todos los muertos que tienen que resucitar en el gran juicio del trono blanco de la caída de Adán hasta la rebelión satánica de en el año 8000. Porque todos esos murieron. Van a levantarse para recibir juicio todavía, imagínense, juicio físico. Y va a recibir juicio de parte del Señor. O sea, resucitado, pues. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Y seguimos diciendo, no todos los de este juicio, toditos, se perderán. No, no, para nada. Hay una parte, hay algunas personas, hay muchas personas que el Señor va a salvar. Todos los hermanos en Cristo que habían sufrido pérdida, pero no la salvación, hasta entonces se levantarán y formarán parte de los mansos que heredarán la tierra. Una profecía bastante larga que jamás han entendido los testigos de Jehová. Porque debemos saber que de dónde van a salir los mansos que heredarán la tierra. Hermano, ¿y de qué me está hablando? Bueno, pues estoy hablando de las naciones que van a estar alrededor de la Nueva Jerusalén, porque el campamento de los santos ya no va a ser. Ahora va a ser
Ahora ya no va a haber un campamento de los santos, ahora ya va a haber una gran ciudad que se llama la Nueva Jerusalén, descrita en la Biblia de una manera increíble. Porque van a haber naciones alrededor de la Nueva Jerusalén que todavía no hemos terminado de hablar. De ese gran juicio, del gran trono blanco, es donde saldrán, porque ahí no podemos decir que con el juicio de fuego van a quedar naciones, como por ejemplo, como cuando los juicios de 2060, que dice Zacarías, que las naciones que sobrevivan, de las que atacaron a Israel, de los que sobrevivan, a esos va a reunir el Señor y los vamos a hacer filas, van a hacer ovejas y cabros, dos filas. Aquí no, aquí hubo una rebelión satánica que Dios acabó con todo el mundo de pecado. Pero tienen que volver a salir las naciones de alrededor de la Nueva Jerusalén. Eso es lo que se conoce como los que salgan ilesos del gran juicio, del gran trono blanco, son los que van a formar de nuevo las naciones alrededor de la Nueva Jerusalén. Esos son. Hablamos un poquito del juicio de las naciones. Ahora viene un gran evento. En este tiempo bajará la Nueva Jerusalén con muros de 65 metros. Así lo pongo yo ya interpretado, ¿verdad? En la Biblia no van a hallar 65 metros, pero aquí van a hallar las medidas, hacen los cálculos y va a salir que esa ciudad va a tener muros de 65 metros. Increíble. Con muros de 65 metros de altura. Hasta entonces se cumplirá una profecía famosa: los mansos heredarán la tierra. No es lo mismo estar dentro de la Nueva Jerusalén a ser los mansos que heredarán la tierra, mis hermanos. Toda la vida ha sido así. Toda la vida ha sido así. Y así será con la Nueva Jerusalén. Porque ¿de quiénes va a ser Jerusalén? ¿A quiénes van a ministrar los sacerdotes de Cristo? Pues las naciones que están alrededor de la Nueva Jerusalén. Y Nueva Jerusalén va a ser la luz a las naciones, va a ser luz a las naciones. Las va a iluminar a las naciones. Este es el gran evento famoso de la Nueva Jerusalén. Y este es el último evento que logramos ver descrito en la Biblia en el tiempo de la semana número 8, por decirlo así, acontecimientos del año 8000. Si usted quiere creer que esos eventos, los últimos, van a pasar del 8000 y van a entrar al 9000, no hay ningún problema. Usted lo puede pensar. Pero en mi conjetura, en mi pensamiento, respetando el año 8000, yo siempre me hago la idea de que es posible que en todo el año 8000 sucedan estos cuatro acontecimientos. Al menos estos últimos se completen al año 8000. Esa es mi conjetura. Le estoy dando los principios básicos y le estoy dando el tiempo. ¿De qué tiempo estamos hablando? Y esto es ya en la semana número 8. Ha pasado la número 7. Así es que, mis hermanos, hay mucho más que decir del asunto, como por ejemplo, el último acontecimiento en el milenio 8000, describo yo, descrito por la Biblia, es cuando bajará la Nueva Jerusalén, la ciudad
que vendrá a la tierra con el Señor y toda su iglesia gloriosa, porque ahora viene un dilema. ¿Quiénes son los que vienen en la Nueva Jerusalén? Ya vienen ya vienen con el Señor y la ciudad amada. La literal, pues, la literal. Digo literal porque imagínate, tiene 65 metros de muro. Es la ciudad literal, con puertas y símbolos, y la simbología de sus puertas. Y dice la escritura que en esa ciudad habrá un río, y habrán árboles que darán 12 frutos, y que la hoja de esos árboles va a ser para sanidad a las naciones. Se fían que se seguirá predicando las buenas nuevas, aún en esos tiempos a las naciones alrededor de la Nueva Jerusalén. Eso es lo que dice, eso es lo que hay dentro de la ciudad. Porque esos mansos que le darán la tierra se van a seguir produciendo y van a seguir produciendo humanos. Y hay que enseñar la existencia de Dios y enseñarle la palabra de Dios. Maravilloso, ¿verdad, hermano? Lo que va a suceder con la Nueva Jerusalén. Es fantástico. Pero hay un dilema. Hay algunas inquietudes con la Nueva Jerusalén. Dice que vendrá a la tierra con el Señor y toda su iglesia. La iglesia gloriosa. Los convidados. El remanente de Israel que resucitó al tercer día. Vienen con la Nueva Jerusalén. Más los que rescató, más los que rescató antes que viniera el juicio por fuego. Porque solo se quemaron los que se rebelaron contra Dios. Nada más. Los que se rebelaron contra Dios. En ese tiempo. Y es hasta entonces que se instalará un reino eternal, o en la Nueva Jerusalén habrá eternidad, y en las naciones de alrededor también habrá eternidad. Apocalipsis 22, 1, 5. Apocalipsis 22. ¿Por qué es necesario ir tocando, hermanos, un poquito de referencia bíblica para ver por dónde vamos? Apocalipsis 22, 22, 1, 5 dice de la siguiente manera. 22, 1, 5. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, no tiene necesidad de luz de lámpara, ni la luz del sol, porque Dios del Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Esto es lo que se conoce como, según el Apocalipsis, reino eternal, para todo, para la Nueva Jerusalén, y todos los que van a estar en la Nueva Jerusalén, y habrá vida eterna, eternal, por los siglos de los siglos, en las naciones alrededor alrededor de la Nueva Jerusalén, mis hermanos. Con esto cierro el último evento que esperamos ver un día en el futuro, que esperamos ver y ser partícipe de este tiempo que Dios lleva en sus planes y su tiempo. Después del 7000, arrancamos con el 7001 al 8000. Hasta allí les puedo contar el tiempo hasta el final. Hasta allí les puedo relatar los eventos que habrán en el año 8000, porque serán dentro del 8000. Cualquier poquito que se pase del 8000, pues ahí lo vamos a averiguar, ¿verdad? Al final. Pero esto es fantástico, esto es maravilloso, estos son los planes de Dios y esto ya es arriba del final del final. O sea, quiero decir con estas palabras lo que sucederá después del reinado milenial.
¿No es maravilloso, hermano? Es necesario saber esta cosa porque estas cosas aumentan nuestra fe y nos hace sabios y podemos contarle a la gente y podemos responderle a la gente con certeza sobre los proyectos de Dios, sobre el tiempo de Él. Por eso es que es necesario comprender y estudiar el plan de Dios en tiempo real. Así que mi hermano, Dios me les bendiga. Muchísimas gracias por haberme escuchado con todas estas exposiciones. No llegamos hasta aquí. Con la ayuda de Dios, ahora vamos a seguir estudiando ya. Voy a pasar a la profecía de la hora. Voy a enseñarles algo sobre la sana doctrina. Voy a seguir hablando de los escritos que hemos sacado al mundo. Vamos a seguir en esta pelea recomendando a todos los ministros del Señor que se metan en lo profundo para que puedan salvar las almas en la tierra, para que puedan decirles la verdad a los pueblos. Así es que Dios me les bendiga y hasta pronto, hasta la próxima.